El nombre del mensaje hoy es viviendo esperando el arrebatamiento. El asunto del arrebatamiento es lo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Y cuando me senté para preparar el mensaje, puedo decirles de que mi corazón se llenó del temor de Dios. El temor de Dios que es positivo. Temor positivo de Dios. Pero que también decía que, wow, no es otro tema como otro. No solamente transmitir información. Esto es un llamado. Es un llamado que desafía y se hace uno preguntar, ¿estoy listo? ¿Estoy listo? ¿Estamos usando el tiempo correctamente? Estamos con esa esperanza de que estamos pensando de que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Yo sé de que en el cuerpo de Cristo hay muchos pensamientos acerca de cuándo será el arrebatamiento. Hay muchas. Yo me mantengo firme, en que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Pero sí nos llama a estar listos. Vamos a ver algunas cosas que el Señor nos dice. Pero primero que todo vemos las señales de lo que está pasando hoy en día, la falta de estabilidad en el mundo en el que vivimos. Esta semana, en las noticias, hubo el encuentro entre los líderes iraníes junto con Erdogan, el turco, presidente de Turquía, y que ellos deciden unir fuerzas contra el enemigo compartido. Y esto es otra pista acerca de la guerra de Gog y Magog. Nosotros hemos visto el empeoramiento en Yemen. Las bombas que han mandado los americanos y los británicos y los demás. Así que la guerra allá está creciendo. Los chinos están enojados porque eso molesta sus barcos y les afecta su economía. Así de que los chinos están empezando a presionar a los iraníes para que los iraníes presionen a los hutíes de Yemen. En pocas palabras, no es aburrido en nuestro barrio. No está aburrido. La guerra en Ucrania, Putin está continuando haciendo lío en Ucrania. Y no nos olvidamos de los fenómenos naturales, que eso cada vez crecerá y empeorará. Nosotros leemos en Apocalipsis los 7 sellos en Apocalipsis y las 7 trompetas y las 7 vasijas, 7 copas. Al final caerán las estrellas, pero nuestro Padre en el cielo está en el trono, en su trono, y controla el mundo y el tiempo. Sí, Él da libertad a Satanás, pero Satanás está limitado. Y Dios gobierna
y Dios controla, y nuestra vida no es como una hoja que se deja llevar por el viento. Nosotros estamos en las manos de nuestro Padre en el cielo, pero tenemos que fortalecernos y despertar y estar completamente abiertos al Espíritu Santo y estar abiertos a lo que el Señor quiera actuar en nuestras vidas y dejar y que seamos material suave en sus manos. Así de que hace unas reuniones les recuerdo de que el Señor había puesto en mi corazón de que el tiempo se agota, que el tiempo se acaba. Y eso es como un reloj de arena. Y mientras se va cortando los tiempos, el tiempo pasa más rápido. Y vemos que esa dinámica en nuestro mundo está creciendo. Así que la conciencia de nosotros es que no tenemos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy desperdiciando viendo noticias o viendo cualquier otra cosa? ¿Cómo quiero yo aprovechar el tiempo? También hablamos de que Dios es fiel y nos quiere preparar y que Él nos está llamando no a abandonar nuestra congregación, nuestra comunión en la iglesia. En Hebreos, eso fue en Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Veámoslo. Hebreos 10, 23 al 27. Hebreos 10. Hebreos 10, 23 al 27. Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 27. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nos llama aquí nos llama la palabra de Dios a no abandonar nuestra congregación. No siempre es fácil. A veces hay problemas. Y a veces esos problemas, si tenemos un problema con un hermano, a veces eso nos hace que nos quedemos en casa. Puede hacer de que nos quedemos en casa. La palabra de Dios nos llama a no hacer eso. Nosotros necesitamos de nuestra comunión. Y el motivo por el cual digo esto no es que hayan más gente en la iglesia, no es mi motivo, sino que mi motivo es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Que todos nos encontremos en el arrebatamiento y que estemos todos encontrados listos. Y tomando el ejemplo de las piedras que están en un río, que se frotan, la una con la otra se frotan y terminan siendo alisadas, lisas. Así ocurre cuando nos ayudamos los unos a los otros. Y no solo aquí en la iglesia, sino también en la vida práctica,
en los grupos caseros. Yo les recuerdo a todos aquellos que eligen estar solos, son como esa piedra. Están llenos de puntas y de huecos. No queremos ser como esa piedra. Por cierto, el matrimonio, esposo y esposa, es un buen lugar para frotarse el uno al otro. Las mujeres le hacen con el codo al esposo ahora. Eso fue lo que hablamos las semanas anteriores. Dios no nos destinó al castigo que va a venir. No hay duda de que Dios está enojado cuando Él está viendo el pecado en este mundo. Abortos de millones de niños en los vientres de sus madres. Ustedes saben, el sexo, la violencia, los asesinatos, todas esas cosas malas, todas las adoraciones a Buda, a lo que viene del lejano oriente, que hay en Europa, que se está haciendo en Europa, en el mundo occidental. Toda la mentira, es increíble la mentira. Y el antisemitismo contra Israel no solamente es contra Israel, sino contra el plan de Dios, porque Dios fue el que nos trajo a esta tierra. Y todos los que proclaman que desde el río hasta el mar Palestina será liberada, nosotros, en respuesta a eso, decimos, esa no es invención mía. Desde el río hasta el mar, Israel es todo lo que verás. Y no es algo que yo me inventé. Sí. Rima en inglés la frase, desde el río hasta el mar, Israel es lo que verás. Pero se puede ver la mentira. Se puede ver la mentira y el antisemitismo y que no tienen ni idea de lo que están protestando. Y cuando le preguntan a ellos, ¿qué río? No sé qué río. ¿Y a qué mar te refieres? ¿Cuál mar? ¿Mar Rojo? ¿Mar Negro? ¿Cuál? No saben por qué están protestando. ¿Por qué están protestando? Pero eso no es de sorprendernos, porque Dios manda un espíritu engañador. Eso está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dios permitirá a Satanás que la gente sea engañada porque la gente no quiere saber la verdad. Un espíritu engañador. Dios está enojado. Pero este enojo no está dirigido hacia sus hijos. En Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Sigan en sus Biblias. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de Dios
hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y también el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos volver a leer, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no está esperando de que sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que están listos, no están destinados a la ira de Dios, que va a venir al mundo. Miren también en el capítulo 1, versículo 10, el mismo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. La ira de Dios va a venir durante el tiempo del anticristo. Nosotros leemos acerca de estos años que van a venir, especialmente los primeros 3.5 de años. Yo sé de que hay alguno de nosotros que creen de que la iglesia se va a quedar durante esos primeros 3.5 años. Y eso está bien mientras nosotros estemos listos para el arrebatamiento. Pero yo no sé, yo no entiendo los versículos, porque Dios dice que no nos ha destinado para la ira. Veremos esto y mucho más acerca de eso. Ustedes saben de que en Lucas capítulo 21, cuando Jesús habla acerca de las señales en los últimos tiempos, Él dice en el versículo 28, Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. 21, 28. Que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Si nosotros pasamos por todas las cosas terribles que van a ocurrir durante esos 7 años, es difícil animarnos, porque nosotros, si nos quedamos acá, pues veremos todas esas catástrofes y la ira de Dios que va a caer sobre el mundo. Pero Jesús nos llama a animarnos y levantar nuestras cabezas. Ahora, hoy en día hay persecuciones, muchos creyentes sufren de persecución. No quiere decir de que no deberíamos estar listos para ser perseguidos. En África, en Irán, en los países árabes y en otros países comunistas, por ejemplo, los creyentes son perseguidos. Y eso puede ocurrir aquí en cualquier día. De hecho, eso ocurrirá. Jesús dijo de que cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra ciudad, y que no vamos a alcanzar a pasar por todas las ciudades de Israel. Así de que tenemos que estar preparados para eso. Y recordemos que cuando venga este fuego, está destinado para purificarnos y para ayudarnos a prepararnos para la boda que va a haber en el cielo. Y esto es de mucho gozo. Y esto nos hace levantar nuestra cabeza. Sin entrar mucho en el tema de cuándo será el arrebatamiento, el énfasis es que debemos estar preparados, listos para el arrebatamiento. Vamos a Mateo 24.
Vamos a Mateo 24. Mateo 24, 27. Aquí Jesús está hablando de los tiempos, del tiempo antes del arrebatamiento y los compara con el tiempo del diluvio, antes del diluvio. Mateo capítulo 24, versículo 27. כי כאשר בימי המבול היו אוכלים ושותים, נושאים נשים ונותנים אותם לאנשים, עד היום אשר בא נוח אל התיבה, ולא ידעו עד בוא המבול, וישחט את כולם, כן יהיה גם בואו של בן האדם. אז יהיו שניים בשדה, אחד יאסף ואחד יעזב. שתיים טוחנות בריחיים, אחת תאסף ואחת תעזב. אני אוסיף גם 42. 37. Mateo 24, 37 y 42. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En los tiempos de Noé, la gente no captaron el enojo que iba a venir sobre las personas. Las personas en ese tiempo vieron todo normal. Les parecía su vida normal. Hoy en día es igual. Las personas que no creen en Dios y que no leen su palabra, ellos no están captando lo que Dios piensa sobre el mundo, lo que está pensando Dios, ni su ira y el castigo que se está acercando. Dios tiene mucha paciencia, pero en un momento terminará. En un momento el castigo llegará. Así fue en ese entonces, en el diluvio, el agua que ahogó a todos. Y en Segunda de Pedro, nosotros leemos lo que va a ocurrir ahora. En Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 7. כי באחרית הימים יבואו ליצים ההולכים אחרי תאוות נפשם והתלוצצו לאמור, איה הבטחת בואו, כי מאז שכבו האבות הכל עומד כמו מראשית הבריאה. ונסתר מהם באשר לא יובאו לדעת. כי מקדם קמו השמיים והארץ בדבר אלוהים מן המים ועל ידי המים. ובמים עבדה תבל מאז, היא נשטפה במי המבול. השמיים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו, והם שמורים לאש, ליום הדין ועבוד אנשי הרשע. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces fue inundado la tierra con agua y ahora va a ser por fuego. Yo creo que hoy en día hay muchas bombas atómicas y armamento para destruir nuestro planeta unas cuantas veces. Pero más allá de eso,
lo que va a derramar Dios sobre este planeta. Entonces, en el tiempo de Noé, ellos tuvieron una advertencia. Le duró 100 años a Noé hacer el arca. Y muchos tuvieron tiempo para contemplar ese monumento y hablar acerca de eso. Y al final tuvieron 7 días. En Génesis 7, versículo 4. Génesis 7, 4. Dios le da una advertencia a Noé, otra advertencia, de que en una semana iba a ocurrir. Génesis capítulo 1, versículo 4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ellos tuvieron otra advertencia, otros 7 días. Yo pienso de que durante ese momento ya había empezado la introducción de animales al arca y ya estaban viendo eso, pero no lo tomaron en serio. Y hoy tenemos la palabra de Dios con abundancia, traducida a muchos idiomas. Tenemos el Estado de Israel. Es como el arca gigante de Noé, que está advirtiendo de que estamos llegando a los últimos días. Y todos los pueblos están hablando de Jerusalén y de Israel. Por ejemplo, la Corte Internacional en La Haya, la ONU, todos están ocupándose de la pequeña Israel. Y esto está de acuerdo a lo que escribió Zacarías en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos. Todo el mundo tiene suficientes pruebas que la palabra de Dios es real y de lo que va a venir. Entonces, en ese tiempo Dios salvó a Noé. El arca fue elevada por encima del agua junto con todos los animales, y hoy el arrebatamiento nos hará subir junto con el arca de fe que tenemos hoy en Jesús. ¿Tú tienes el arca de fe? ¿Crees en el Señor? Si es así, entonces fortalécete en tu fe. Estés listo, porque esa fe te va a elevar por encima del juicio. Pero si no es así, estás como la generación de Noé. No estás listo. No menospreciemos esto. Cuando empezó el diluvio allí, ya era demasiado tarde. Dios cerró la puerta del arca. En el Nuevo Testamento, Jesús habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando fueron llamadas a la boda, 5 de ellas estaban listas y 5 de ellas no. Y cuando las que no estaban listas querían entrar, ya la puerta estaba cerrada. Es ahora el tiempo de prepararnos. Así que en 1 de Timoteo, capítulo 1, tenemos una comparación
של האמונה שלנו לתיבה. La comparación de nuestra fe con un arca. ראשונה לתימותאוס, Primera de Timoteo, 19, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. בני תימותאוס, כפי הנבואות הקודמות עליך, שתילחם לפיהן המלחמה הטובה. לאחוז באמונה וברוח הטובה, אשר יש מואסים בה, ותישבר אוניית אמונתם. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. שיפרק. האמונה שלהם, סירת אוניית Sí. האמונה שלהם עלתה על סרטון ונשברה. La barca de fe, el arca de fe de ellos naufragó. בקיצור, האמונה שלנו, En pocas palabras, חיה, אמונה שפועלת. nuestra fe, la fe viva, la fe que obra, נדבר עוד קצת על זה בהמשך. hablaremos acerca de esto a אבל היא תציל continuación. אותנו. Pero esa fe nos salvará. אנחנו מחזיקים בו. Jesús nos salvará cuando nos mantengamos en Él. חזרה למתי פרק 24, En Mateo 20, volvamos a Mateo 24. פסוק, תחזיקו אצבע מתי 24, כי הוא... Mantenga su dedo en Mateo 24 porque volveremos a Él durante el mensaje. אבל מתי 24, פסוק 36, Mateo 24, versículo 26. ישוע אומר, Ahora vamos a Mateo 24, 26. היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה, גם לא מלאכי השמיים, גם לא הבן, בלתי אבי לבדו. Así que si os dije... 36. Sí, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. שאנחנו חיים באחיתנו, זה נכון. Y es cierto de que nosotros estamos en los últimos אבל אנחנו לא tiempos, יודעים לא את השבוע, pero nosotros tampoco sabemos las semanas, ni sabemos el mes, ni tampoco el año, no sabemos aún. נקראים להיות מוכנים. Nosotros estamos llamados a estar listos. וכל פעם ששומעים מישהו שאומר שנת 2024 או לא יודע מה, Y cada quien diga que en el año הוא לא 2000, יודע. y cada quien diga que en el año 2024, por ejemplo, ese profeta no sabe. לא צריך Es לחשוב פעם. una doctrina falsa y no hay que pensarlo dos veces, ישוע אמר שאנחנו לא יודעים. porque Jesús ya dijo que nosotros no sabemos. לא רק זה, No solo נאמר eso, לנו בפירוש שזאת תהיה הפתעה. no solo eso, sino que se nos ha dicho enfáticamente de que será por בזמן sorpresa, שאנחנו- שלא מעלים על דעתנו. en un momento que no lo esperamos. אם נסתכל בראשונה Si nosotros לתסלוניקים, vamos a Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, פרק ד', Primera de Tesalonicenses 4, פסוקים 15 עד 18, versículos del 15 al 18. Primera de הדבר Tesalonicenses הישנים, אחי, לא נפחד 4, del מכם. 15 al 18. האמת היא, אמרתי 15. אוקיי. כי את זאת נאמר לכם בדבר אדוני, כי אנחנו החיים הנותרים עד בוא האדון לא נקדם את הישנים. כי הוא האדון ירד מן השמיים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים, ואז יקומו ראשונה המתים במשיח. ואחרי כן אנחנו החיים הנשארים נילקח איתם יחדיו בעננים לקראת האדון לרקיע. לכן נהיה תמיד עם האדון. לכן נחמו זה את זה בדברים האלה. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y Pablo habló de esto a los corintios. Les dijo Pablo a ellos,
de que será un secreto y será en un abrir y cerrar de ojos. Eso está en 1 Corintios 15, no hay que ir allí, versículo 52. Es un secreto. Nosotros no sabemos. Será de repente. Vendrá como ladrón. Jesús decía de que si el hombre de la casa supiera cuándo vendrá el ladrón, pues cuidaría de la casa. No sé qué es lo que eso hace en ustedes, pero sí sé lo que eso hace en mí. El arrebatamiento no es solamente una escapatoria del castigo, sino que es una prueba. ¿Estás listo? Y esta esperanza me causa a mí, en realidad, en serio, me causa a mí pensar qué hago hoy con mi tiempo, con mi día. ¿Qué otra cosa Dios quiere que yo haga en mi vida? Yo no quiero llegar al final de mis días y mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no lo hice? Yo hablo de cosas que Dios preparó para nosotros. Ustedes saben que en Efesios capítulo 2, versículo 10, Dios dice allí de que preparó obras para nosotros. He escuchado de que hay mujeres cuando están frente a la muerte, que están hacia la muerte. He escuchado de mujeres que lo que más les duele, personas que están cercanas a la muerte, he escuchado de ellas de que lo que más les duele, las cosas que no alcanzaron a hacer. Y no quiero esa experiencia, quiero llegar listo. Con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con el poder que Él da y con su dirección, y toda la gloria es para Él. Así de que vivir con esa conciencia, eso cambia las prioridades de lo que nosotros elegimos hacer no solo con el tiempo, con el dinero, sino con todo, con nuestras vidas. Tener esa expectativa. El tiempo es corto y hay que completar, porque vendrá como sorpresa. Así de que, ¿quiénes son aquellos que van a ser arrebatados? Vamos a ver un poco acerca de eso. Vamos a Juan 3. Nicodemo vino a Jesús en Juan 3 y le preguntó cómo poder llegar al cielo. Él creía en la vida eterna. Y antes de que alcanzara a preguntarle a Jesús, ya Jesús le empezó a responder, le respondía. Porque Jesús es profeta y él sabe lo que Nicodemo quería preguntar. Así de que le dijo en el versículo 3, vamos a otra vez digo, Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras vidas. No es suficiente nacer en una familia creyente. No es suficiente venir a los cultos de la iglesia. Nosotros queremos nacer de nuevo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios los compara aquí Jesús con el agua y el Espíritu. La palabra de Dios está comparada con agua. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, allí está escrito de que Jesús lava a su iglesia con el agua de su palabra. Lava.
Dice la palabra de que desde sus vientres, desde dentro de ustedes saldrán ríos de agua viva. Y cuando eso ocurrió en la fiesta de Pentecostés, Pedro estuvo de pie. ¿Y qué salía de él? Salía la palabra de Dios. Empezó a citar los salmos. Y con el poder del Espíritu Santo, 3,000 personas vinieron a la fe. O por ejemplo, la mujer samaritana, cuando Jesús se la encontró y le dijo, si supieras con quién estás hablando, le pedirías agua y él te daría agua viva. Y entonces ella le pidió que le diera esa agua. ¿Y qué fue lo que Jesús le dio? Le empezó a hablar. Le dio su palabra. Llama a tu esposo, le dijo. Ella le dijo que no tenía esposo. Y tenía razón, porque tenía 5 maridos. Y el que tienes ahora tuvo 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Así de que ella le dijo, veo que eres profeta. Bueno, al final, ella vino a la fe. Quien quiera venir a la fe debe de nacer de nuevo del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo. Cuando nosotros oímos el Evangelio, nosotros venimos a la fe. Jesús dijo de que nadie puede venir a la fe a no ser de que el Padre lo atraiga a él. Eso es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En Pedro está escrito de que la palabra de Dios es comparada con el esperma, por ejemplo, el esperma del esposo que se une con el óvulo de la mujer y crea una nueva vida. Así es comparado la palabra de Dios, la unión entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos? Cuando Jesús Jesús dijo de que por sus frutos los conoceréis, así conocerán ustedes a los lobos con piel de oveja. ¿Cómo conocemos nosotros? Según el fruto de nuestras vidas. Si mi vida está cambiando, miren, hay una doctrina en el mundo que dice que fuimos elegidos, que habla acerca de que fuimos elegidos. Pero ya he preguntado, a aquellas personas de quién ha visto en la lista de personas que iban a ser llamados, que iban a ser predestinados. Nadie levanta la mano. Nadie sabe. ¿Cómo sabemos entonces? Nosotros solo sabemos según el fruto en nuestras vidas. Si nosotros estamos en esta vida pensando si fuimos o no predestinados, y por cierto, nadie ha visto la lista de los predestinados, entonces, ¿cómo vas a ir a evangelizarle a otra persona? Por ejemplo, voy a contarle a alguien acerca de Jesús. Y usted le convierte creer en él, pero no sé si fuiste predestinado o no. Puede ser de que tú durante tu vida caminarás con el Señor, pero puede que al final te desvíes y termines en el infierno. ¿Qué seguridad da esto o qué tipo de evangelización es esta? Está escrito explícitamente de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y está escrito en Pedro
Pablo le dice a Timoteo de que no quiere que Dios quiere que las personas sean salvas, que no quiere que nadie se pierda. Así que por esta razón Él llama a todos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. En pocas palabras, yo no me pienso si fui predestinado o no. Dios le dijo a Moisés de que hay cosas ocultas para los hombres y descubiertas a nosotros. ¿Cómo yo reconozco que soy creyente, que soy hijo de Dios, si nací de nuevo según el fruto? Y si eres nacido de nuevo, empieza a dar tus pasos. Uno de los primeros pasos es el bautismo. Es una señal de obediencia. Y esto es un proceso. Pero durante el tiempo verás el cambio. El siguiente paso es lo siguiente es el arrepentimiento. Hechos 2. Pedro, perdón. Aquí está Pedro en Hechos 2. Hechos 2, versículos 37 y 38. Aquí está Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que cortar la maldad de nuestras vidas. Eso es el arrepentimiento. No es suficiente decir que soy cristiano, que soy creyente. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el fruto del arrepentimiento? En Efesios capítulo 4, no hay que ir a ese pasaje. Versículos 17 y 32. Allí está todo el fragmento que habla de quitarnos el hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Así que, ¿cómo podremos estar listos para el arrebatamiento? Primero, debemos de nacer de nuevo. Después, tenemos que arrepentirnos y pasar por el proceso de limpiarnos. Entonces viene el fruto del arrepentimiento. Cuando en su tiempo Juan el Bautista les dijo a los que estaba bautizando de que les exhortó a que hicieran fruto de arrepentimiento. Eso está en Mateo 3, versículo 8. No es suficiente bautizarse, sino que es necesario el fruto del Espíritu Santo, del arrepentimiento. Hay una doctrina que habla acerca de que no hay importancia de las obras, porque con gracia fui salvo, no por las obras que hice. Por eso no hay ninguna obra que yo pueda hacer que permita que yo pierda la salvación. Pero todo el contexto allí es las obras de la ley. Y es correcto. Yo nunca puedo comprar mi justificación y mi salvación por mis obras y por lo bueno que soy. No puedo salvarme por lo bueno que yo pueda hacer. Yo solamente puedo ser salvo gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso es por gracia, eso es un regalo. Pero si tengo fe, si tengo una fe que verdaderamente puede salvar,
esa será una fe viva. Vendrá en expresión en mis obras. Y por eso las obras sí son importantes. Yo no estoy comprando mi justificación con mis obras, no la puedo comprar, pero mis obras sí testifican de que tengo una relación con Jesús, que yo creo en Él. Es tan sencillo. Y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento hablan acerca de que nosotros podemos abandonar el camino y perder la salvación. Está explícitamente escrito en la palabra de Dios de que el justo, si abandona el camino, ya Dios no lo va a querer, porque el justo puede abandonar la fe. Tenemos nosotros ese derecho a decidir por nuestras vidas hasta el último día de nuestras vidas, así que elijamos bien. Está escrito en Hebreos 4, dice de que quien recibió su porción del Espíritu Santo y ha probado del Dios bueno y de sus cosas buenas y ha vuelto otra vez, quien no le queda sino esperar el fuego del infierno. Recibió su parte en el Espíritu Santo, o sea, nació de nuevo y durante el camino abandonó la fe. En segunda de Pedro, capítulo 2, dice de que hay personas que fueron salvas, que vinieron a la fe y que en un momento regresaron como un cerdo otra vez a bañarse en su propio estiércol. Dios nos ha dado el derecho a elegir. También se lo dio a los ángeles. Y Satanás, por ejemplo, tomó su decisión y se rebeló contra Dios junto a muchos ángeles. Nosotros queremos mantener nuestra fe. Por ejemplo, Hebreos capítulo 3, está escrito allí de que debemos mantener firme hasta el fin. Está escrito allí de que nosotros somos hijos de la casa de Dios si nosotros nos mantenemos hasta el final. Has leído en Génesis capítulo 6, creo que acerca de los hijos de Dios que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres hermosas en ese tiempo y de allí nacieron los ángeles, los gigantes. Eso está escrito en Génesis 6, versículo 2. Esos son ángeles caídos que son llamados hijos de Dios, los Nefilim, y no se les permitirá acceso al cielo. Alguien me preguntó cuándo va a empezar la vida eterna, porque después de todo hay una vida eterna. Y si yo recibí la vida eterna, entonces la vida eterna ya empezó y es para la eternidad. Es eterna, así de que no puede detenerse, no puedo perderlo. Si es vida eterna es porque es vida eterna y no puedo perder la vida eterna. Alguien alegó. Pero ¿qué está escrito en la palabra? En Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, en el versículo 6, dice de que el que venciere, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida en el jardín de Dios. ¿Por qué debemos de comer del árbol de la vida en el paraíso? Porque quien coma del árbol de la vida
vivirá eternamente. Eso está escrito פרק 3, en Génesis אחרי שאדם וחווה חטאו, capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, מגרש אותם, que Dios los לא expulsaba יאכלו מעץ החיים. para que no comieran del árbol de la vida. אז יש לי עכשיו הבטחה Así, לחיים נצח, así tengo la promesa de la vida eterna, אבל זה הולך לי לקבל את החותמת הסופית. pero esa promesa recibirá su sello final יגיע לשמיים. cuando yo llegue al cielo. ובגלל זה פולוס אומר, Y por esta razón, בפיליפי, Pablo dice en Filipenses que está corriendo להגיע עם אוכל לתחיית hacia המתים. la meta por si es posible llegar a la resurrección de los muertos. בתחיית המתים הראשונה. ¿Por qué? Porque la primera resurrección, aquellos que se levantarán, כתוב לנו בחזון יוחנן פרק 20, está escrito en Apocalipsis הם לא 20 ימותו יותר. de que ellos no morirán otra אנחנו vez. רוצים להגיע לתחייה הזאת. Nosotros queremos llegar a esa אנחנו resurrección. רוצים להיות מוכנים ללקיחה. Queremos estar listos para el arrebatamiento. זאת התחייה הראשונה. Esa es la primera ומי שמגיע resurrección. לשם, Y quien llega הוא allí יקבל לאכול מעץ החיים בגן עדן. tendrá derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso y vivirá para היום יש siempre. לי את ההבטחה הזאת. Hoy tengo esa אבל promesa, היא בתנאי pero es condicional. שאני אחזיק מעמד עד הסוף. Y la condición es que yo me mantenga firme hasta el fin. אנחנו רוצים להיות מוכנים. Nosotros queremos estar listos para el arrebatamiento. והשטן יעשה הכל Y Satanás בשביל hará לגנוב לנו todo para robar את חיי הנצח שלנו. nuestra vida eterna. הוא ימלא את הזמן שלנו במדיה, Él llenará nuestro או tiempo בצרות, con או entretenimiento בכל מיני בעיות, o con מחלות, problemas o con enfermedades o lo que sea, ובפיתויים, o con tentaciones de pecado שקר, לימודי שקר. או תסתכלו על הגלטים, doctrinas de mentiras. Por ejemplo, נפלו באמונה los Gálatas. שקר שהם צריכים לשמור את התורה בשביל לזכות בחיי נצח. por ejemplo, los Gálatas cayeron en la doctrina falsa de que tenían que cuidar toda la ley. נפלתם מן החסד, para poder ser נפלתם salvos. מן המשיח. Pablo les llama, han caído de la gracia, se han desligado de Dios, de Jesús, del אין Mesías. ישועה. Porque sin אלה Jesús מאמינים, no, קהילות, no hay salvación. נפלו. Ellos cayeron, להחזיר אותם מחדש. los Gálatas cayeron y Pablo tuvo que hacerlos regresar otra vez. ¿Y qué fue lo que hizo caer a los Gálatas? La falsa doctrina. פאולוס אומר לקורינתים, En 1 de Corintios 15, אם Pablo תחזיקו במה שבישרתי, les dice a los corintios de que ustedes serán salvos si ustedes guardan lo que yo les enseñé. קם מן המתים, Jesús שם ya, בא לימוד שקר שאומר אין תחייה של המתים. Jesús ya resucitó de los muertos. En ese tiempo había una enseñanza de que no había resurrección de los muertos y Pablo luchaba contra esa doctrina. Y las doctrinas falsas son un peligro, un riesgo muy grande. פסוקים 4 ו-5, וגם אחר כך בשאר הפרק. ממה ישוע מזהיר אותנו? ¿De qué Jesús nos está advirtiendo? De la mentira, de los falsos profetas. זו הסכנה הגדולה. Esa es השטן הולך לעשות el gran ניסים peligro. ונפלאות בעולם הכריזמטי. Y Satanás va a hacer milagros en el mundo carismático. אני Y מאמין במתנות רוח הקודש. yo sí creo en אבל los dones del Espíritu Santo, pero tenemos que tener cuidado, no caer en nuestras emociones o en las sensaciones, sino que debemos discernir lo que se enseña. Y nuestra medida de poder discernir es la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos advierte. Así que, hermanos y hermanas queridos, nosotros queremos estar listos. Es necesario nacer de nuevo, arrepentirnos y hacer fruto del arrepentimiento. En Santiago capítulo 2, עוד מעט מסיימים.
Ya vamos a terminar. איגרת יעקב, פרק ב', Santiago capítulo 2, פרק 14. חי. versículo מה 14. יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה, ומעשים אין בו? התוכל האמונה להושיעו? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ובפסוק 26, Y en el versículo 26 כאשר הגוף dice, בלי נשמה, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. אנחנו רוצים אמונה חיה. זה כל כך Nosotros queremos fe viva לא מסובך. y es tan sencillo, צריך ללכת ללמוד no es תיאולוגיה complicado. 2 מיליון שנה בשביל להבין את זה. No hay que ir a hacer un título de 2 años de teología para entenderlo. אלוהים אוהב, Dios nos ama הוא רוצה יחס של y Él אהבה. quiere una relación de amor con nosotros. שאלו את ישוע מה המצווה הכי גדולה. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más grande, Él respondió de que era amar a Dios. עוד פעם ישוע בבשורת יוחנן, Y otra vez Jesús פרק 14, en Juan 15, capítulo 14, מי שאוהב versículo 15, את מצוותיי. dice de que quien me ama guardará mis mandamientos. Y eso es como זה האהבה Dios entiende, הרומנטית של אלוהים. así Dios entiende el amor romántico. ולמה הוא רוצה את זה? ¿Y por qué Él quiere eso? כי הוא אוהב אותנו. Porque Él nos ama, כי דברו הוא אך ורק. porque su palabra es buena para nosotros. הוא לא לוקח מאיתנו שום דבר טוב. לא Él no quiere quitarnos nada bueno, no nos quiere quitarnos cosas buenas, sino que Él nos quiere mostrar el camino para llegar a lo mejor. גבולות שהוא שם לנו זה לא כדי... Los límites que Él nos pone no es para quitarnos cosas buenas. השנה הזאת Este año ימלאו 50 שנה מאז שאני הולך עם האדון. serán ya 50 años que camino con el Señor. ואדון נאמן, Y el Señor es fiel. אני כל כך מודה לו. Yo le agradezco tanto por todo lo que me ha dado. טוב, Él es bueno. טעמו וראו כי אלוהים הוא טוב. Prueben y vean de que Dios es bueno. Él es lleno de gracia. בואו נתעודד. Así de que animémonos. אלוהים רוצה שנצליח. Dios quiere que nosotros הוא הולך איתנו. lo logremos. Él camina con nosotros y no nos abandona. שזה לא בלתי אפשרי. No es imposible. כן, צריך להתאמץ. Sí necesitamos esforzarnos. Jesús dijo תאמצו de que nos esforcemos para entrar por la puerta angosta, pero es posible. ההחלטה שלנו. Es una decisión גם nuestra. אם נכשלנו Y si hemos caído, על הרצפה, no nos quedemos en el suelo, קום, sino que levantémonos ללכת באור. y pidamos perdón כולנו זקוקים לזה. y continuemos caminando en la luz. קרא לנו לרחוץ. Todos los días tenemos que hacerlo. Dios nos mandó a lavarnos los unos a los otros nuestros pies porque nos ensuciamos en el camino. Nosotros mantenemos נכנסים לחטא. limpias nuestras vestiduras porque no nos metemos en el pecado. Pero nuestros אבל pies, קורה שמתלכלכים. pero a veces ocurre de que nos ensuciamos. Así de que debemos limpiarnos con la sangre de Jesús. Así está escrito en Apocalipsis está escrito en Apocalipsis de que todos los que estaban allí habían sido lavados por la sangre de Jesús. Yo quiero terminar con 2 de Timoteo, פרק 4, פרק ד'. 2 de Timoteo 4, 8. 2 de Timoteo 4, 8. המילים האחרונות של פולוס שהוא נפרד מטימותיוס. והוא אומר בפסוק 8, Dice, קצת אחורנית. voy a ir un poco más atrás. אני אתחיל מפסוק 5 עד 8. Voy a empezar desde el versículo 5. שנייה לטימותיוס. Segunda de Timoteo, capítulo 5,
capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 5 al 8. המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוצה השלמתי, את האמונה שמרתי. ומעתה שמור לי כתר הצדקה, אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השופט הצדיק, ולא לי לבדי, כי גם לכל אוהבי הופעתו. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí mismo, a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Será que nosotros amamos ese pensamiento de que Jesús va a volver? Nosotros no sabemos en qué tiempo va a ocurrir. Pienso que puede ser en cualquier momento. Pues, si es al final de los 7 años de la tribulación, pues se podría calcular, pero no lo sabemos. Sí van a haber creyentes durante esos 7 años de la gran tribulación. Serán los que se queden, serán aquellos que no estuvieron listos, y muchos de ellos morirán. Ellos llegarán al cielo. Los creyentes morirán, pero llegarán al cielo. Pero no debemos de llegar hasta ese punto. Va a haber una boda en los cielos, un banquete. Nosotros no queremos perdernos esa boda. Está escrito en la palabra de que el vino que Jesús convirtió fue el mejor en Caná, en las bodas de Caná. Padre en los cielos, gracias porque tú nos adviertes y nos preparas y nos animas y nos amas. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a llevar a cabo, a completar lo que tú nos has llamado a hacer. Estamos tan necesitados de tu ayuda. Dependemos de tu gracia y te agradecemos de que tú eres fiel. Jesús nuestro Señor, Padre nuestro y Espíritu de Dios. Amén.